Como cada podcast, luego de una intensa semana en donde fueron reveladas varias celebridades y empresas en los Paradise Papers, vamos por las noticias financieras más relevantes, en donde también hubo información sobre un nuevo descubrimiento de un pozo petrolero en México, Donald Trump de visita en Asia, profesiones que puedes cursar si te gusta viajar, el último anuncio de política monetaria de su actual gobernador de Banco de México, Agustín Carstens, y más en el reporte de la semana. ¿Te interesa? Escucha. En noticias financieras del mundo, les informo que Donald Trump inició el pasado domingo su gira por Asia por 12 días. Los temas controversiales serán el déficit de Estados Unidos con China y la situación política con Corea del Norte. En Japón, Trump puso énfasis en el déficit comercial que tiene con ellos y su intención de reducirlo, provocando una presión sobre el yen, operando en zona de 114, su nivel más bajo desde el mes de marzo de este año. También resaltó ante empresarios japoneses que el comercio entre estos dos países no es libre ni recíproco. Urgió a Japón comprar más equipo militar a Estados Unidos y contrarrestar la amenaza de misiles que ha lanzado Corea del Norte. Recordemos que Donald Trump se retiró del TPP. Esto hubiera contribuido a reducir la brecha comercial. El miércoles se reunió con el presidente de China, Xi Jinping, en el antiguo Palacio Imperial de Pekín, en donde fue recibido con una tradicional taza de té, sentados en antiguos muebles de diseños orientales, para recorrer diversas estancias de la Ciudad Prohibida, un monumento de 9.999 habitaciones que es visitada por miles de turistas, y en esta ocasión estaba vacía por motivos de seguridad. También anunció en Pekín, China, haber suscrito acuerdos comerciales con ellos por 250.000 millones de dólares, que pueden ayudar a reequilibrar el comercio entre estos dos países. Los sectores implicados son energía, aeronáutica, agroalimentaria y electrónica. Según la encuesta alemana IFO, que toma en cuenta la opinión de casi 950 líderes de negocios, 2/3 partes opinaron que el presidente Donald Trump ha tenido una influencia negativa en la economía mundial, mientras que casi el 60% tiene la percepción de que la economía de Estados Unidos ha empeorado desde su mandato, siendo los principales factores la justicia social y la política climática. Los economistas en Estados Unidos coinciden en un 38% que Trump ha generado un impacto negativo en la economía en general. El gobierno de Estados Unidos anunció nuevas restricciones a los viajes y el comercio con Cuba, con lo que Donald Trump cumple su promesa de campaña de frenar el acercamiento con La Habana, como lo hizo su predecesor Barack Obama. Esas regulaciones incluyen 180 entidades gubernamentales, como agencias y compañías con las que los estadounidenses tendrán prohibido hacer negocios. Esto dañará a la economía cubana y a sus sectores estatales y no estatales. La próxima semana, del 15 al 21 de noviembre, 2 días antes de lo previsto, se realizará en la Ciudad de México la quinta ronda de negociaciones de Telecán, siendo las cláusulas de extinción que propone que se renegocie cada 5 años, mayor contenido regional en autos, aranceles más altos a frutas y hortalizas mexicanas, y las compras de gobierno, los temas relevantes a tratar. Nuevos datos de un bufete de abogados offshore podrían volver a exponer la riqueza oculta de algunos individuos y mostraría cómo empresas, fondos de cobertura y otras entidades podrían haber evitado pagar impuestos. Este bufete de abogados se llama Appleby Group Services, con sede en Bermuda. Entre los involucrados se encuentran las empresas Apple, Nike, Navigator Holdings y Glencore. Entre las personas investigadas se encuentra el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, Stephen Bronfman, figura clave en la recaudación de fondos del primer ministro canadiense Justin Trudeau, Yuri Milner, uno de los primeros patrocinadores de Facebook, la reina Isabel II, entre otros. Recuerda la relación que tuvieron Antonio de la Rúa, hijo del expresidente de Argentina, Fernando de la Rúa, con la cantante Shakira.
ellos también aparecen en los Paradise Papers por una sociedad llamada Turnesult Limited en Malta y Luxemburgo, que movían 31.6 millones de euros, en la cual Shakira era la titular y De la Rúa era su director por 4 años. Este dinero se obtuvo por los derechos de autor de las canciones de Shakira. Otro cantante que también aparece es Bono, vocalista de la banda U2, por un monto de 31.6 millones de euros, a través de la misma sociedad maltesa. Entre los mexicanos que aparecen se encuentran Carlos Slim, José Fernando Calderón, consejero de Alfa y FEMSA, Gaby Vargas, escritora sobre imagen, su esposo Pablo González, presidente del grupo hotelero Costamex, Paul Di Agata, consejero independiente de Scotiabank, Ricardo Salinas Pliego, Roberto González Barrera, fundador de Maseca, Enrique Coppel Luquen, Marcial Maciel, Joaquín Gamboa Poscoe, entre otros. Los seleccionados nacionales del equipo de fútbol mexicanos, Diego Reyes y Héctor Herrera, también aparecieron en los Paradise Papers con empresas fantasmas, ya que reciben dinero por los derechos de los futbolistas que solo pagan el 5% de impuestos, porque cada uno tiene registrada 2 empresas, según la información difundida por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Como Malta no revelaba cuánto ganaban, no había cómo verificar si lo que ellos declaraban era cierto. Si lo declararon en su momento y lo que digan en Malta es igual, no tendrán problema. Si es diferente, podría haber multas o cárcel de hasta 3 meses. José Antonio Meade, secretario de Hacienda en México, advirtió que los agentes económicos seguirán cargando en el 2018 los temas de incertidumbre, siendo 3 de ellos los principales. 1. La renegociación del Telecán. 2. Las acciones de política monetaria de los principales bancos centrales del mundo, incluyendo a Banco de México. Y 3. Las elecciones presidenciales del 2018. Sobre los Paradise Papers, dijo que esto no es ilegal, siempre y cuando hayan sido declarados. La intervención vía NDF que Banco de México mantendrá vigente hasta la primera semana de diciembre, en combinación con la velocidad del ajuste inicial y menor necesidad de cubrir posiciones hedging, ha contribuido a estabilizar la divisa local. NDF significa Non-Delivery Forward. Aquí, Banco de México vende dólares a futuro a un precio pactado. Cuando se llega a la fecha, se liquida por diferenciales. Es decir, si se pactó por ejemplo a 19.15 y a la culminación del plazo el tipo de cambio está en 19.10, el cliente le deposita a Banco de México la diferencia, que serían 0.05. En cambio, si al vencimiento del plazo el tipo de cambio es 19.20, Banco de México le deposita al cliente la diferencia, que sería 0.05. Así es como funcionan los NDF. El pasado jueves fue la última reunión de política monetaria que presidirá Agustín Carstens como gobernador de Banco de México, ya que ocupará el cargo de la presidencia del Banco de Pagos Internacionales con sede en Basilea, Suiza. Se mantuvo de manera unánime su tasa de referencia en 7%, en línea con lo esperado por el mercado. Recordemos que cuando Carstens tomó las riendas de Banco de México en enero del 2010, la tasa estaba en 4.25%. Su sucesión apunta a José Antonio Meade, actual secretario de Hacienda. Sin embargo, también está muy arriba en la lista de aspirantes a convertirse en candidato presidencial del PRI. Esto debe anunciarse antes del 14 de diciembre, la fase de precampaña para las elecciones del 2018. Pemex anunció el mayor descubrimiento de crudo en 15 años, con un impacto económico favorable por ser onshore, ser tipo ligero y estar cerca de la estructura existente, con un volumen promedio esperado de 1.73 millones de barriles promedio por día, cerca de Cosamaloapan, Veracruz, lo cual debería ayudar a revertir la tendencia bajista de producción. El peso mexicano seguía en niveles de 19.06 cuando estuvo en 19.10 más temprano. Los yacimientos de petróleo onshore son aquellos que están en la tierra, mientras que los offshore son aquellos que están en el mar. Ya salió la encuesta de expectativas Citibanamex entre los analistas del sector financiero, en donde se destaca que la inflación para el cierre del 2017 sea de 6.25% y para el 2018 en 3.80%. La tasa de referencia de Banco de México cerraría este año en 7% y para el mes de agosto del 2018 bajaría a 6.50%. El tipo de cambio cerrará en 18.70 y para el 2018
en 18.10. El crecimiento del PIB cerrará el año en 2.1% y para el 2018 en 2.2%. El insomnio es un trastorno que causa afectaciones muy serias en nuestro organismo, que son factores para otras enfermedades más serias, como problemas cardíacos y depresión. Por lo que el Dr. José Luis Pérez Alvela comparte 6 tips para conseguir un mejor sueño. 1. Hacer ejercicio moderadamente, de preferencia en la mañana. 2. Establecer un horario constante para dormir y levantarse. 3. Antes de dormir, tomar un baño con sales de sulfato de magnesio. 4. Tomar suplementos de magnesio para el tratamiento de la ansiedad, depresión y trastorno de sueño. 5. Entre la última comida de la noche y la primera de la mañana, debe haber un intervalo entre 12 y 15 horas. Y número 6. Cada hora de sueño antes de las 10 de la noche equivale al doble. ¿Amas viajar y estás por estudiar alguna carrera? Daily Trend recomienda 6 carreras que puedes estudiar si amas viajar. 1. Traductor e intérprete. 2. Gastronomía. 3. Periodismo o fotografía. 4. Ingeniería, ya sea petrolera, metalúrgica o manufactura. 5. Comercio internacional. Y número 6. Piloto. Para los que amamos el fútbol, ya esperamos con ansias el próximo año del Mundial. Espero que tu selección haya calificado a Rusia 2018, ya que FIFA anunció que las 32 selecciones que participarán se repartirán $400 millones, aumentando el 12% lo repartido en Brasil 2014, en donde el campeón Alemania se llevó el premio de $35 millones. En Rusia 2018, el campeón se llevará 38 millones, el segundo lugar 28, el tercero 24, el cuarto 22, los que sean eliminados en cuarto de final se llevarán 18, los que sean eliminados en octavos 12, y los que sean eliminados en fase de grupo solo recibirán $8 millones. Los acuerdos de Basilea III son un conjunto de propuestas de reformas de la regulación bancaria promovidas por el Foro de Estabilidad Financiera y el G20 para fortalecer el sistema financiero tras la crisis de las hipotecas subprime. Uno de los requerimientos son los niveles de cobertura de liquidez, CCL, y el coeficiente de fondeo neto. Entre más alto, se les considera más seguros. Al segundo trimestre, el banco con el CCL más alto era Banco Santander. Le sigue en segundo lugar Scotiabank, tercero Banamex, 4 HSBC, 5 Bancomer y 6 Banorte. ¿Te trataron mal en algún banco y quieres evaluar su calidad de servicio? La Conducef presentó el micrositio de sucursales bancarias diseñado para que el usuario evalúe la calidad de atención de la sucursal respecto a personal de ventanilla, ejecutivo y o asesor, cajero automático e instalaciones para que conozca y compare las calificaciones de los bancos y sus sucursales como el mejor y peor servicio. Una de las principales causas de ruptura y divorcios es la mala administración del dinero, por lo que te presento 5 errores más comunes y cómo evitarlos. 1. Dividir mal la carga. 2. Gastar sin consultar. 3. No tener ahorros para imprevistos. 4. No hablar de dinero. Y 5. No invertir en un patrimonio. Según una investigación hecha por Excelsior sobre cuáles son las mejores papas fritas de bolsa, en donde muchos aseguran que tienen más aire que papas, recuerden que ese tema ya lo traté anteriormente. Estos son los resultados comparando las 4 marcas más populares en México. Las mejores papas son las chips de Barcel, por su sabor, consistencia y apariencia, aunque cuestan 11.40 pesos más que Sabritas, su competidor más cercano. Las peores fueron Paps de la Costeña, debido a que su sabor era demasiado salado, grasosas al comerlas, aunque eso sí, es la más barata de todas. Y nada más por hoy. Les deseo que pase un excelente domingo hoy, 12 de noviembre de 2017, con todos sus familiares y amigos. Nos escuchamos la próxima semana en el podcast financiero con el favor de Dios. Soy Marco Antonio Castro desde Culiacán, Sinaloa, México. Si les gustó el reporte, por favor compártalo para llegar a más personas. Eso me ayudaría mucho. Visiten mi blog, marcocastromx.wordpress.com. Denle like a mi Facebook, Marco Castro MX. Síganme en Twitter, @MarcoCastroMX. Y suscríbase a mi canal en YouTube, Marco Castro MX.
en donde publico de manera semanal el podcast de noticias financieras. Saludos financieros para todos y muchas bendiciones.